Eh, Todos nosotros conocemos este redondel que está aquí, en un momento determinado le llamaron el redondel del platillo. Y es interesante que hemos pasado miles de veces ese redondel, con tráfico, sin tráfico, en situaciones de lluvia o situaciones que son de estrés, o a veces también en situaciones tranquilas. Y uno siempre hace lo mismo, ¿no? Se incorpora, le da la vuelta y sale. Se incorpora, le da la vuelta y sale. Es lo mismo, algunas veces le damos toda la vuelta. Y todos los días que hacemos lo mismo, pasa así. Y creo que llegamos a diciembre, llegamos a estos días, y cada año pasa lo mismo. Llegamos a diciembre como quien llega a un redondel, como quien se mete ahí. Sabemos exactamente por dónde entrar, por dónde dar la vuelta y por dónde salir. Hacemos lo mismo todos los años. Muchas veces ya nada nos sorprende. Encendemos las luces, sacamos los adornos, ensayamos los cantos, organizamos la cena, nos sentamos, comemos, reímos, nos tomamos la foto, seguimos y seguimos. Navidad para muchos se ha vuelto como una película que ya hemos visto demasiadas veces. Sabemos el final, sabemos las escenas, hacemos todos los mismos ritos, las pastorelas, los niñitos vestidos y todos los dramas y cosas que hacemos. Y sin darnos cuenta, dejamos de esperar algo nuevo. Y cuando dejamos de esperar, dejamos de ver. Ahora, el problema no es que celebremos, el problema no es que riamos, el problema no es que nos reunamos en familia. El problema es que nos acostumbramos tanto a hablar de Cristo sin buscarlo. Venimos a la iglesia como quien entra a un lugar conocido. Sabemos dónde sentarnos, sabemos cuándo cantar, sabemos cuándo aplaudir, sabemos cuándo terminan las cosas, pero ya no venimos preguntando: Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Dónde te vas a revelar? ¿Cómo quieres encontrarme? Y cuando la expectativa muere, la experiencia se vuelve una rutina. Cuando ya no tenemos esa expectativa, todo lo que hacemos lo hacemos por rutina o por tradición. Lucas nos cuenta de Simeón, un hombre mayor, que llegó al templo el mismo día que llegaron José y María. Para la mayoría fue un día normal, un bebé más, una pareja más. Según un estudio que consulté, en un día en el templo se presentaban más de 3,000 niños. Supongamos que ese tiempo en el que Jesús iba a ser presentado, había 3,000 niños para ser presentados en el templo. Y nos cuenta que para la gente era un bebé más, una pareja más, un rito más. Sin embargo, en medio de esos 3,000 niños, Simeón vio lo que nadie vio. Y uno se pregunta, ¿por qué? Por una simple razón. Porque Simeón no fue al templo a cumplir, sino que fue a encontrarse con alguien que buscaba toda su vida. Mientras otros miraban con los ojos, Simeón miraba con el corazón. Mientras otros estaban ocupados con el ritual, Simeón estaba atento al Espíritu. Y aquí es donde encontramos una verdad bastante incómoda que nos muestra la historia de Simeón. No es que Dios haya dejado de revelarse,
es que nosotros dejamos de buscarlo con hambre. Nos llenamos tanto de ruido, de actividades, de emociones pasajeras, de tradiciones repetidas, que ya no dejamos espacio para el asombro. Es como ir a un restaurante con el estómago lleno. La comida puede ser buena, pero ya no se disfruta. Así muchos vienen a Navidad llenos de todo, menos de hambre espiritual. Celebramos la Navidad con la agenda llena, el corazón distraído, el alma cansada. Buscamos el ambiente, pero no la presencia. Buscamos la emoción, pero no la revelación. Buscamos el recuerdo, pero no el reencuentro con Dios. Y entonces Jesús está aquí, está ahí, en medio de nosotros, pero pasa desapercibido en el templo. Uno se pregunta por qué sucede esto. Porque es más fácil preparar la mesa que preparar el corazón. Porque es más sencillo seguir una tradición que cultivar una expectativa espiritual. Porque lo material se puede comprar, pero lo espiritual se tiene que esperar. Simeón esperó años y cuando Cristo llegó lo reconoció. Nosotros queremos a Cristo, pero sin espera, sin silencio, sin búsqueda profunda. Yo creo que quizás vamos llegando a un tiempo en que Dios nos está pidiendo que no nos está pidiendo que hagamos más Navidad, sino que nos está pidiendo que hagamos menos ruido, menos distracción, menos prisa, menos espectáculo, y más Jesús, más silencio, más oración, más atención al Espíritu Santo. Porque una cosa que me he dado cuenta, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona, hay dos tipos de personas que viven la vida espiritual. Unos que van subidos en un tren que va a toda velocidad, se van dirigiendo hacia un lugar, hacia cualquier lugar, pero cuando miran el panorama del campo y miran a las personas no las pueden ver porque solo miran cosas que pasan rápido. Y hay personas que van a pie, que no van tan rápidas, pero disfrutan del paisaje. Ven a las personas, las conocen, tienen tiempo para hablar con ellas. Porque cuando dejamos de correr, entonces es cuando empezamos a ver. La Navidad no pierde poder cuando se repite. Pierde poder cuando se celebra sin expectativa. Y Dios sigue pasando por el templo, pero solo lo reconocen los Simeones. Los que llegan esperando, los que llegan escuchando, los que llegan con un corazón abierto. Al final, la Navidad no se trata de lo que tenemos alrededor, sino de a quién reconocemos en medio de todo. De eso se trata la Navidad. Y en este tiempo de Navidad, el modelo de Simeón es un modelo muy interesante. Su narrativa que Lucas hace aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. Dice Lucas 2, 25 al 35. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los grandes y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María:
He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa es la historia de este hombre. Es un hombre que para mí es un modelo, es una escena sencilla, es una escena sin tanto bulla, sin tanta cosa, es una escena en la intimidad, en lo cotidiano y en lo diario. Quizás hay como 4 preguntas que el texto me hizo a mí en este tiempo con respecto a la espiritualidad y al enfoque de Simeón con respecto al nacimiento de Jesús. Y son 4 cosas, 4 preguntas que parten de lo que él realmente era. La primera gran verdad que uno mira en el texto es que Simeón en realidad toda su vida fue un hombre enfocado. Y su enfoque, dice el versículo, he aquí había un hombre llamado Simeón. No se dice qué era, no se dice qué hacía, no se dice dónde vivía, no se dice cuántos recursos tenía, no se dice si era respetable, no se dice nada. ¿Saben por qué? Porque eso no es lo que importa. No es lo que importa. Pues. Al fin y al cabo, cuando llegamos al momento de nuestro vínculo con Jesús, eso no interesa. Y la Biblia no dice que fuera sacerdote, profeta, oficial o líder. Solo dice 3 cosas que lo definen. Número 1, justo. ¿Qué significa eso? Que su vida estaba alineada con Dios. Toda su vida anduvo en lo que Dios quería que hiciera. 2, piadoso, es decir, tenía una relación con Dios muy profunda, no superficial. Y 3, esperaba la consolación de Israel. Vivía con un enfoque en toda su vida. El enfoque de Simeón en toda su vida fue: quiero llegar a ver un día en mi vida al Mesías. Y dice la palabra que el Espíritu Santo, por medio de la palabra o de una palabra, le había prometido que él no se iba a morir hasta que se cumpliera esa promesa. Entonces, él dijo, voy a esperar, y se enfocó en eso. Y mientras se enfocaba en el hecho de que Dios le había dicho un día, antes de que te mueras vas a ver al Mesías y vas a ver la consolación de Israel, puedes vivir tu vida, pero no pierdas ese enfoque. Y él no lo perdió porque sus valores se alinearon al proceso de Dios. Y la pregunta que viene a nuestra vida es, hermanos, ¿qué están esperando ustedes en su vida? ¿Tener pisto? ¿Títulos? ¿Vivir bien? ¿Retirarse con tranquilidad y paz? ¿Ser destacados en sus profesiones? ¿Qué esperan? ¿Qué están esperando en sus vidas? ¿A qué están alineados? ¿A qué estamos alineados? Y el principio espiritual es que el que vive esperando a Dios aprende a reconocerlo cuando le llega el momento en su vida. Y hermanos, a veces no reconocemos los momentos cuando Dios llega a nuestras vidas porque simple y sencillamente no estamos enfocados ni estamos discerniendo en lo espiritual. A veces nos cuesta entender que Dios estaba hablándonos y diciéndonos cosas. En estas 2 o 3 semanas, Dios me ha estado repitiendo el hecho de decirme, ya estás bien. Porque a veces no aceptamos eso, ¿no? Y a veces, con el respeto de los cirujanos plásticos, acudimos a ellos para ocultar lo que dice, lo que el tiempo dice. Y lo digo por esto. Me paré en el semáforo aquí, cerca de una panadería, y uno de los chicos que limpia vidrio y todo me dijo,
Después le limpio el vidrio y le dije, si ando monedas está bueno. Y andaba unas monedas, me lo limpió y le di el dinero. Y cuando se lo di me dijo, gracias abuelo. Y entonces me quedé viendo y regresame el pisto, le dije, ¿sí? Y el día de ayer fui al súper, porque yo voy al súper, ¿verdad? Y cuando fui al súper, había estacionado el carro un poco muy lejos y llevaba una carretilla y no cabía y lo había puesto frente y aquí había un borde donde no podía pasar para... Y entonces había un carro y no podía, yo dije no, no cabe ahí y lo dejé así en la punta del carro. Y entonces empecé a irme para atrás a querer abrir y en la par del carro se bajó un muchacho y me dijo, señor, le voy a ayudar. Y le dije, no, es que tengo pena que se puede caer, me dijo. Y me movió el carro y me dijo, yo se lo paso, yo se lo hago. Y yo le dije, está bien, gracias, y muy amable muchacho. Y me senté adentro del carro y dije, de plano que ya estoy bien. O ya me miran bien. Y una cosa que vino a mi mente es, ¿por qué es que me incomoda eso? Porque cuando uno está mayor, las primeras cosas que le molestan es que le quieran ayudar, porque toda la vida uno ha sido autosuficiente. Toda la vida dice, no, yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo he hecho, yo lo hago. Y cuando Dios te dice, va a llegar el momento en que el enfoque de la vida se pierde porque se pierden energías, se pierden muchas cosas. Y si no hay un enfoque profundo, un enfoque verdadero, estamos fritos. Simeón había llegado a una edad en la cual ya su vida tenía muy pocas expectativas en cuanto a su vida, sin embargo se sostenía porque él sabía que estaba esperando algo maravilloso en su vida. Algunos están esperando al hombre ideal, otros están esperando a la mujer ideal, al príncipe, que se van a casar y van a vivir felices. Y eso no es cierto, no existe. O se casan o son felices. El punto básico es que él estaba esperando la consolación de Israel. ¿Qué han venido a esperar ahora en esta noche ustedes aquí? Buena comida, buena compañía, tener un buen tiempo como hermanos, o realmente hemos venido con la esperanza de tener un reencuentro con Dios profundo y real y verdadero y alinearnos con Él. La gente hace muchas cosas en Navidad. Si no esperas a Cristo, puedes celebrar la Navidad sin encontrarte con Él. La segunda cosa es que Simeón no solamente era un hombre enfocado, sino que Simeón no era un hombre cansado, no era un hombre acabado. Y me gusta mucho porque dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él había llegado a un momento en su vida que pudo haber dicho, ya, pero el texto dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. El verbo imperfecto está significa que estuvo todos los días de su vida guiado, alineado con el Espíritu Santo. Y esto es bien interesante porque estamos hablando de que esto no es como ya más adelante sería que el Espíritu moraría en nosotros. Esto es que el Espíritu de Dios había habitado como una manera excepcional al estilo del Antiguo Testamento en la vida de él, y el Espíritu reposaba. Él sí envejeció, pero jamás endureció. Y es que hay un cansancio que no se quita durmiendo, no se va con vacaciones, no se resuelve con un cambio de agenda. Es el cansancio de los años, el que llega después de décadas de servir, de predicar, de esperar y de orar y no ver todo lo que soñamos ver. Creo que en mi propia experiencia, después de 45 años de caminar con Cristo, uno puede seguir creyendo y aún sin sentirse sin vigor. Puede seguir predicando por dentro y preguntar si todavía hay algo nuevo por delante. No es incredulidad, es desgaste, y ese desgaste es peligroso porque siempre nos hace abandonar la fe.
porque no siempre nos hace abandonar la fe, pero sí puede empujarnos a algo peor, vivir por inercia, seguir caminando sin esperanza, seguir sirviendo sin pasión, seguir creyendo pero sin expectativa. Y Simeón conocía ese cansancio, lo sabía. Era un hombre de años, había esperado demasiado tiempo, había visto promesas retrasarse, había observado generaciones pasar y jamás la unción en su vida se agotó, porque eso lo sostuvo. El Espíritu de Dios le dijo: tranquilo, sigue viviendo porque te va a cumplir lo que te he dicho. Y no se desgastó ni se enduró, sino que esperó a Jesús. Y cuando el corazón sigue esperando a Jesús, el Espíritu siempre nos sigue hablando, a pesar de nuestra edad, a pesar de lo que hemos hecho. Simple y sencillamente, lo único que entristece el alma es resignarse a vivir sin esperanza cuando el Espíritu aún está presente. Simeón nos recuerda algo profundamente consolador. La vejez no es una etapa sin propósito, es una temporada con otra clase de gloria. Y una gloria más silenciosa, más profunda, menos visible, pero más discernidora. Simeón no corrió, no lideró multitudes, solo reconoció a Cristo cuando otros no lo conocieron jamás. ¿Por qué? Porque el hombre era un hombre que no se había endurecido, estaba enfocado y era sensible todavía a la voz del Espíritu Santo. El mayor peligro no es envejecer en la vida cristiana, el mayor peligro es dejar de esperar, porque cuando dejamos de esperar, dejamos de escuchar, y cuando dejamos de escuchar, vivimos por inercia. Simeón nos dice: aún se puede esperar sin prisa. Y lo importante en esta, ¿cómo se llama?, historia de Simeón, es que la segunda pregunta, la primera es: ¿qué te trajo aquí esta noche? Y la segunda: ¿qué te mantiene a ti en tu vida? Algunos de tú que estamos aquí podrán decir: la juventud, no tengo nada, o sea, puedo hacer esto y lo otro. Pero eso desaparece. Y si no nos mantiene, el principio es que la sensibilidad espiritual no se pierde con los años, se pierde con la distracción, con apartarse de Dios. No es la edad lo que apaga el discernimiento, es la rutina religiosa, es la resignación espiritual, es la apatía de las cosas buenas, mundanas que podemos hacer. En tercer lugar, lo que yo miro es que Simeón no solamente era un hombre enfocado, era un hombre no endurecido, sino que también era un hombre guiado. Y ustedes pueden ver el versículo 26 y 27 y dice que hay tres elementos básicos en la guía de este hombre. Dice: se le había revelado por el Espíritu Santo estaba en él y movido por el Espíritu Santo. Tres elementos básicos que uno puede ver. ¿Por qué? Porque demuestra que Simeón recibió revelación y respondió con obediencia. Y aquí una cosa interesante, porque la pregunta que nosotros podemos ver es que nosotros hemos aprendido a vivir organizados, pero no siempre dirigidos. Ponemos nuestra organización y todo, pero yo no sé qué ese día Simeón dijo: voy a ir al templo. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo espiritual. Él no tenía una agenda ni un programa que seguir y decir: este día es día. No, él no iba a ese templo porque iba a ir a un evento, porque estaba programando o porque le tocaba ir ese domingo, ese día al templo. Fue porque el Espíritu Santo le dijo: ponete las pilas, Simeón, avívate y anda al templo en este momento. Entonces el hombre, su vida fue guiada y motivada por su relación con el Espíritu. No porque tenía una agenda o un evento a que asistir. Y eso a veces nos preocupa, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hacer calendarios para estudio los miércoles y decir: ay, me toca a mí servir, me toca dar el estudio miércoles, o me toca predicar, o me toca hacer tal cosa. No hacemos las cosas porque nos toca, lo hacemos porque a través de ello de veras podemos encontrarnos a Dios en nuestras vidas.
Estamos aquí porque hoy nos tocaba la cena navideña. Estamos aquí porque realmente deberíamos esperar encontrarnos con el Señor con una nueva perspectiva y una expectativa diferente. Ahora, la tercera pregunta es: ¿hacia dónde me está guiando mi vida Dios hoy? Estoy realmente convencido de que tengo una agenda que me guía, o una organización que me guía, o me guía el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Estoy siendo guiado por una agenda, o estoy siendo guiado por la vida que tengo una relación con el Espíritu Santo? Y la pregunta que deberíamos de hacer en nuestra vida espiritual, sobre todo en este año que viene, es no es cuál es el próximo evento al que debo ir, sino que la pregunta es: ¿dónde quiere encontrarse el Espíritu Santo conmigo? ¿Dónde lo puedo hallar? ¿Dónde puedo estar? Y hay encuentros con Jesús que no están en el calendario, mis hermanos. No aparecen en la agenda, no se anuncian con tiempo, pero transforman la vida. ¿Por qué? Porque son los que encontramos en los diarios vivir, que no pensamos que Dios puede hacer. Simeón fue ahí, y al final la fe más profunda no es la que está mejor organizada, sino que la que está mejor dirigida. Y eso es algo que realmente nosotros en la iglesia hemos tratado de pensarlo, porque muchas veces creemos que cuando organizamos y organizamos bien las cosas, eso es lo que hace que Dios se mueva. Pero en realidad Dios en este texto muestra que la fe profunda no es la que está mejor organizada por una agenda o por un evento, sino que la que está dirigida por el Espíritu de Dios, porque podemos tener los mejores cantos, los mejores programas, la mejor organización, y simple y sencillamente no estamos movidos por el Espíritu de Dios. Y al final, eso es lo que ocurre. Y por último, cuando vemos la narración de Lucas, encontramos que Simeón era un hombre bien ubicado. Me encanta el pensar que al final de su vida llegó al lugar donde Dios se estaba moviendo y donde la verdadera historia se estaba dando. El lugar donde había la presencia y el mover de Dios, y no se perdió eso. Hay muchas tradiciones e iglesias y cristianos que ya no se están moviendo donde Dios se está moviendo. Se han quedado en otro lado y no siguen y ven. Pero Simeón era el tipo de persona que le había dicho a Dios: Señor, avísame cuando te movas, porque no me quiero quedar chiflando en la loma. Y este hombre supo exactamente, no supo por lo intelectual, sino por la obediencia al Espíritu, cuando llega al templo y dice: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me ha movido a traerme aquí? Y él se da cuenta de que está ubicado precisamente en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y saben qué más? Está ubicado precisamente en el momento de su realización y de su satisfacción de vida, porque al final Dios le iba a cumplir su promesa. Simeón no buscaba grandeza en el templo, no buscaba nada, no estaba esperando un trono. ¿Saben lo que buscaba Simeón en su vida al final? Al final Simeón llegó el momento de preguntarse: ¿qué es lo que realmente va a valer la pena mi vida? Y la respuesta de Simeón fue: lo que va a valer la pena mi vida es que al final de mi vida yo encuentre que haya tenido sentido para haber vivido esta vida. Y la única manera en que puedo expresar que he tenido sentido en mi vida es porque he cumplido y he vivido y la promesa con Dios, y Dios se ha manifestado en mi vida. Al final eso le da sentido, ¿no? Miren, es que parece ser que se nos olvida, porque al final todos vamos a llegar al mismo lugar. Y la pregunta que uno se va a hacer es, o sea, ¿qué sentido tiene todo lo que hice? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pues, que tenga plata, que tenga fama, ¿cuál fue el sentido? Y cuando él llega, Simeón dice: encontré el sentido. ¿Y sabe qué puede decir el hombre?
me gusta esto porque es un hombre extraño, un anciano que encuentra a José y a María con el niño y él va y lo toma en sus manos. No sé qué irradiaba ese hombre que José y María le han prestado al niño para que lo chinee. Bueno, cualquiera le presta al niño a un desconocido. Y el hombre lo agarra, y cuando lo agarra, dice unas palabras proféticas, se dice: esta es la grandeza, la consolación, el futuro. Aquí está todo el plan de Dios para todo el hombre y para mi pueblo Israel. Un niño chiquito, no eran grandes cosas, porque él está viendo no lo pequeñito de Jesús, está viendo la grandeza que él iba a traer a su pueblo, porque ese niño nacido de una promesa, en la promesa del Mesías. Y al final me impresiona que ora y le dice a María y a José: miren, les va a doler este niño. Y le dice a María: una espada va a traspasar tu alma, porque este niño va a traer contradicción para grandes y consolación para pequeños. Y hace una declaración de futuro de esa promesa. ¿Y saben qué es lo que más me impresionó? Que él dice: ok, Dios, ahora puedes despedir a tu siervo y me voy en paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El hombre dice: ahora me puedo morir y me voy a morir en paz. ¿Por qué? Porque le dejé la herencia a mis hijos, porque construí mi casa, porque tuve una reputación, porque le pusieron un nombre a un edificio mío. No, se va en paz porque vio el proyecto de Dios hecho realidad. Eso le dio sentido. Qué tremendo, ¿no? Quizás hay gente que no se quiere ir ni se quiere ir en paz. ¿Por qué? Porque el sentido de su vida ha sido otro. Hermanos, la Navidad es otra más, pero no es un evento, no es una agenda en el calendario. Debemos ver la vida de Simón, una vida increíble, una vida llena de expectativas. Creo que a mí, en lo personal, la vida de Simón en este tiempo, lo he venido estudiando bastante, es un modelo, realmente un modelo de vivir, de crecer, de envejecer y de morirse, ¿no? Porque al final dice: he visto y Dios cumplió la promesa que me había hecho. Si Dios nos ha hecho una promesa y nos ha dicho: no nos vamos a morir sin antes de verla. Ahora, al final me di cuenta de una cosa interesante, porque este hombre solo vio el principio de eso, no vio lo demás, lo vio proféticamente. Y quizás eso era lo único que él podía dejar, el inicio de algo, y no lo vio más. Quizás en lo que a mí respecta, quizás esa va a ser lo que he pensado en este tiempo. Solo puedo ver un inicio nomás, no voy a ver lo demás. Y así va a ser. Pero eso es bien importante, porque verá una generación que vendrá la bendición de Jesús en sus vidas. Y eso es lo más trascendental que puede dar sentido a la vida. Tomás de Kempis dijo: ocúpate por lo interno y lo eterno, que Dios se ocupará de lo externo. Y eso es una frase que deberíamos de tomar en cuenta. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias y, Señor, qué ejemplo el Señor. Bendito sea, Señor, tu palabra. Qué consolación la que podemos ver. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hermanos, antes de poder comenzar a comer, los voy a invitar a que se pongan en pie. Vamos a terminar este momento de oración cantándole a Dios y de ahí vamos a continuar adorando por medio de la comunidad. Así que oremos, cantemos, hermanos. Así que adoremos a nuestro Dios. Sobre montañas y el mar, tu río corre para y al abrir mi corazón el Salvador librará. Estoy feliz en la verdad y aquí mis manos alzaré, por eso siempre cantaré cuando viniste a mí. Señor, podemos cantar de tu amor día tras día, declarar que tu amor es tan inmenso y tan vasto, que vino, Señor, como un pequeño bebé. Señor, que podamos tener esa sensibilidad, que tu Espíritu Santo esté así como estaba como Simeón, Señor. Que podamos seguir tu guía para encontrarnos contigo, Jesús. Antes de haber nacido Jesús, la cuna de paja nos pierde gran luz, estrellas lejanas del cielo al mirar, se inclinan los rostros, su lumbre besar.
del campo teniendo temor, cercanos de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la halló. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición, rogamos que atiendas a nuestra oración. Oh todos, oh Cristo, nos muestras amor, nosotros te amamos también, Salvador. Allá en el pesebre nacido Jesús, la cuna de pájaros pierde la luz, estrellas lejanas del cielo al mirar, se inclinan gozosas su lumbre estar, se inclinan gozosas su lumbre Jesús, te celebramos, te amamos, te bendecimos, te exaltamos en este lugar. Que te podamos encontrar, Señor, en medio de la cotidianidad, Señor, que podamos ver más allá, Señor, que podamos ser guiados por medio de ti, medio de tu Espíritu Santo, que podamos ver a Jesús como la luz del mundo, como aquello que nos va a saciar, Señor, nada más. Señor, te pedimos que bendigas estos alimentos, Señor, que bendigas esta comunión. Padre, gracias por los hermanos que nos han bendecido también con los alimentos, por su esfuerzo, Señor. Jesús, te celebramos en medio de cada momento, Padre. En tu santo nombre oramos. Amén y amén.